Bueno, dejamos aquí estas noticias internacionales para también abordar la situación en Venezuela. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los máximos líderes de la oposición venezolana. Hablamos de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, y que hoy está dirigiendo este grupo político desde el exilio. Él se encuentra en España. Conversamos con él y les dejamos aquí esa entrevista. Bien, y en esta entrevista del día de hoy queremos conversar con uno de los máximos líderes de la oposición venezolana. Fue alcalde de Caracas y hoy representa a una de las máximas figuras justamente de las huestes opositoras en el exilio. Él vive en Madrid, España. Hablamos de Antonio Ledezma. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. No, muchas gracias a ti, Pablo, por esta oportunidad de conversar con la amplia audiencia de Mega Noticias Mundo. Antonio, bueno, nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades sobre la crisis social, política, económica que vive su país. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con este evento que estamos viviendo hoy, con esta nueva tensión justamente en Venezuela? Bueno, que el pueblo tomó la ruta de participar en unas elecciones, que lo hicimos unidos, que tuvimos una estrategia compartida y tuvimos un candidato que recibió el respaldo de todos los actores políticos y civiles que sentimos de la dictadura de Nicolás Maduro. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, cuando se ungió el gobierno interino de Juan Guaidó era parte de un grupo colectivo que con base al artículo 233 llenaron un vacío de poder que se había derivado de una elección fraudulenta como la que realizó Maduro en el año 2018. En esta ocasión estamos hablando de una elección no totalmente transparente, pero al fin y al cabo una elección que nosotros convertimos en competitiva, la participación masiva de millones de venezolanos y un candidato convertido en presidente no por un grupo de diputados, sino por millones de venezolanos. Ahora, ¿usted esperaba que se diera finalmente esta denuncia de fraude, de que hubiese finalmente dilación en la entrega de resultados, esta idea de que hubo un ataque informático de hackers en el mismo lugar y que hasta el día de hoy no conozcamos, por ejemplo, las actas de los resultados? ¿Ustedes esperaban que todo eso iba a suceder? Nosotros nunca engañamos a la ciudadanía, y mucho menos a la comunidad internacional que ha venido siguiendo todos nuestros pasos. Tampoco somos ingenuos, por lo tanto, estábamos persuadidos de las malas intenciones de Nicolás Maduro. Cuando Maduro no permite el ingreso, por ejemplo, de una misión de expertos electorales de la Unión Europea o de la OEA, es porque estaba de antemano delatándose con sus planes fraudulentos. Pero cuando nosotros le decíamos a la comunidad, cuando le decíamos a la población venezolana que había que participar aún en medio de grandes dificultades, era porque también era necesario que la gente supiera que el antídoto contra la intentona fraudulenta era la votación masiva. Y fíjese usted que hemos puesto contra las cuerdas a Nicolás Maduro. Él está, como se dice coloquialmente, en pelota al desnudo porque el fraude es denunciado planetariamente, mientras que se reconoce que las actas que presentó María Corina Machado a la opinión pública son actas certificadas que dan lugar a que se proclame a Edmundo González como el verdadero presidente electo legítimo. Sí. Ahora, yo también he visto que ha habido varios gobiernos de la izquierda mundial que también han comenzado a cuestionar estos mismos comicios, los resultados, han pedido transparencia, que se muestren las actas. Y ahí está el gobierno de Chile, liderado por Gabriel Boric. También ha estado, de cierta manera, el gobierno de Brasil, de México, de Colombia, que si bien no han sido quizás tan directos o fuertes en solicitar esto, pero han mostrado, ¿no?, un margen a que haya transparencia en los resultados. Y también en España, esta semana también lo ha hecho el propio gobierno de Pedro Sánchez, donde usted se encuentra. ¿Cómo ha visto usted esta presión internacional que se está dando desde la izquierda justamente hacia Nicolás Maduro? Como la conducta lógica, lo correcto, porque como usted lo ha dicho en este análisis muy objetivo, Pablo, aquí se están dando algunos encuentros de líderes antagónicos. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, reputado como un líder de la izquierda, coincide con la posición muy firme del presidente Javier Milei por ejemplo, de Argentina. Vemos cómo coincide la posición del expresidente de Uruguay, don Pepe Mujica, con la posición que ha asumido públicamente el actual presidente de Uruguay, Lacalle Pou. De allí que tenemos un problema entre izquierda o derecha. Esta es una disyuntiva que plantea el liderazgo mundial, optar por convalidar una dictadura o tomar la decisión responsable
de defender la democracia, que en este caso está Sí. representada por la lucha titánica que ha venido dando María Corina Machado, Edmundo González y el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué otras cosas ustedes esperan que la comunidad internacional pueda hacer finalmente para mejorar esta nueva crisis que está viviendo Venezuela? Se ha hablado de una mediación, se ha hablado de nuevas sanciones a su país. ¿Qué cree usted que debiese ocurrir en los próximos días para que finalmente haya una presión a que se transparente el tema de los resultados? Pues, hacer cumplir tus propios convenios, porque hay una serie de convenios suscritos por todas las naciones que integran, por ejemplo, la Unión Europea, las decenas de naciones representadas en la Organización de Naciones Unidas, las naciones representadas en la OEA. Hay que obligar a que Maduro acepte la derrota, a que se valide las actas presentadas por María Corina, y se proclame como presidente electo Edmundo González, porque esperar que Maduro presente actas, ya eso es como un disco rayado. Ujú. Él no va a presentar las actas que tiene escondidas, porque esas actas indican que perdió por paliza, Sí. que la victoria de Edmundo González es incontrovertible y que lo que le corresponde entonces a Maduro es admitir la derrota, dar lugar a que se proclame a Edmundo González y comenzar entonces el gobierno de transición. Antonio, ¿ustedes como oposición de Venezuela estarían dispuestos a que se repitan estos comicios si finalmente eso lo declara el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia? Es una teoría que ya se está abordando, por ejemplo, lo ha publicado el expresidente de Colombia, Iván Duque, de que podría haber una repetición de los comicios. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Ya las elecciones se hicieron y de qué manera. Participó eh, más de casi el 80% de los venezolanos. Lo hicieron saltando todo tipo de obstáculos inimaginables. De allí que hay un veredicto del pueblo, el pueblo habló, y aquí lo que más que pensar en nuevas elecciones, lo que hay que pensar es cómo va a realizarse la transición pacífica en Venezuela. Pero en ese sentido, ¿podrían optar a algún tipo de mediación, de buscar una salida consensuada con el gobierno de Nicolás Maduro o sencillamente ustedes quieren que se proclame la victoria de Edmundo González? Previamente a las elecciones del pasado 28 de julio, tanto María Corina como Edmundo González presentaron una serie de lineamientos conforme a los cuales se va a realizar la transición. Una transición pacífica, donde no va a haber cacería de brujas, donde no va a haber persecución ni linchamientos contra nadie, donde los primeros pasos serán orientados a levantar del suelo las instituciones que están postradas para que en Venezuela resplandezca la separación de poderes, para que tengamos instituciones autónomas, un poder judicial que funcione, un poder legislativo que funcione, y allí tendrán las garantías elementales todos aquellos que de una u otra manera tienen cuentas pendientes con la justicia. Aquí lo que Sí. corresponde es hacer valer el resultado de las elecciones, porque el pueblo de Venezuela se expresó de manera contundente, y comenzar, como ya he dicho, insistentemente la transición pacífica. Antonio, yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando usted era autoridad, o recién creo que había salido de ser autoridad justamente ahí en Caracas, y usted es tomado detenido en su propia casa por parte de la Fuerza de Seguridad del régimen. Hoy día también está la atención de que puedan detener a Edmundo González, a María Corina Machado, se les ha vinculado a ellos de estar ocasionando violencia en Venezuela. ¿Cuál es el temor dentro de la oposición de lo que pueda ocurrir finalmente con los mismos líderes? La gente siente miedo y ese miedo le da más bien fuerza, fuerza para seguir luchando, porque lo peor es continuar los años que nos quedan de vida viviendo o sobreviviendo con este pánico, con este miedo, con este terror. De allí pues que una de las tareas también que tiene pendiente la comunidad internacional es ver cómo detienen esta cacería que ha desarrollado Maduro. Maduro está encarnando la peor versión de Adolfo Hitler. Ha anunciado crear nuevas cárceles que serían como campos de concentración. Se ufana en ruedas de prensa diciendo que ya van más de 2.000 detenidos, que los va a enviar a la cárcel de Tocorón, que es un centro Claro, penitenciario muy peligroso que hay en ¿dónde Venezuela. estaba el Tren de Hay más Aragua? de un centenar de niños detenidos. O sea, es la locura personificada por Sí. este personaje que es repudiado por la mayoría del pueblo venezolano y al que le pedimos simplemente que no siga haciéndole más daño a la población venezolana.
Antonio, no sé si usted ha podido ver las declaraciones que ha tenido el presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido muy enfático, que no se va a reconocer en nuestro país a Nicolás Maduro hasta que finalmente no hay una transparencia, que se ratifiquen el tema de las actas, que se comparen finalmente y hay un chequeo de estos comicios. ¿Qué le han parecido las declaraciones y el manejo que ha tenido el presidente Boric sobre esta crisis en Venezuela? En mí despierta un sentimiento de gratitud, porque como decía Cicerón, esa es una de las virtudes más grandes, la gratitud. Y el presidente Gabriel Boric haya alzado su voz para defender los derechos humanos de los venezolanos, para cuestionar la manera como actúa y procede el régimen de Maduro, es muy significativo. Y espero que el encuentro que se está dando entre él y el presidente de Brasil puedan redundar en que se incluya en el ánimo de Maduro para que detenga la masacre y desista de ejecutar ese fraude que no tiene posibilidades de imponer porque él está al descubierto. La inmensa mayoría votó en su contra y por lo tanto él tiene que ceder y evitar más derramamiento de sangre en nuestro país. Por último, no sé si también usted ha escuchado las declaraciones que tuvo el presidente Nicolás Maduro ahí en Venezuela, señalando de que los venezolanos que están provocando violencia en su país, que están participando de estas manifestaciones, fueron entrenados en Chile. No sé si escuchó esa misma declaración y cuál es su parecer al respecto. Bueno, Maduro es capaz de confundir pajaritos con fantasmas y cosas. Yo creo que está confundiendo a Chile con Nicaragua y a Chile con Cuba. No es en Chile, es en Cuba y es en Nicaragua donde se están preparando a los mercenarios que él está utilizando para agredir a los venezolanos. Nosotros, el único entrenamiento que tenemos es electoral y los consejos que recibimos de Chile fueron los consejos de Patricio Aylwin, por ejemplo, cuando nos decía, busquen una fecha y sigan por la ruta electoral. Pues bien, hoy en honor a la memoria de don Patricio Aylwin, decimos que los venezolanos nos dispusimos a tomar esa ruta electoral y ganamos. ¿Y de qué manera ganamos el pasado 28 de julio? Por último, Antonio, ¿qué espera usted que va a ocurrir en su país en los próximos días, en el corto plazo? ¿Cómo va a poder resolverse o no esta situación? Yo creo que va a resolverse como corresponde, haciendo valer la verdad, y la verdad es que hay un ganador legítimo que es Evo Morales. No puede ser el perdedor el que pretenda imponer las condiciones. El señor Maduro perdió y tiene que hacerse un lado, como dijo otro chileno, el presidente Lagos, que dijo que cuando hay alguien con verdadero espíritu democrático, cuando alguien compite en elecciones y es verdaderamente democrático, lo que le corresponde es hacer maleta y largarse. Y eso es lo que le está pidiendo el pueblo de Venezuela, que Maduro haga maleta y dé lugar a que Venezuela pueda respirar paz. ¿Qué es lo que espero para Venezuela? Paz y tranquilidad. Eso es lo que deseamos todos los venezolanos. Totalmente, y en todo el mundo también esperamos que haya paz finalmente en ese país. Antonio, muchas gracias por esta conversación. Un gran abrazo ahí hasta España. Que esté muy bien. Muchas gracias y a toda la audiencia. Chao, chao.